Muy buenos días, alumnos del primer año de secundaria. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase número 5 de forma virtual, ¿sí? En la clase de biología. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy. Seguimos con lo de ecología, seguimos con el tema, solamente que estamos con lo que es el biotopo, continuamos todavía, ya según las clases que hemos visto hace 2 semanas, el ecosistema estaba formado por biotopo, biocenosis, ahorita lo vamos a ver, y el tema del día de hoy ya son los ciclos biogeoquímicos. ¿En dónde están ellos? Vamos a verlo. Muy bien, antes de empezar la clase, vamos a ver las normas de estas clases virtuales, ¿sí? Primeramente, las clases serán dictadas en vivo en el Face de tu grupo, por lo tanto respetaremos el horario que se les asigne, tanto a ustedes como a nosotros. Todas las consultas se harán resueltas con mucho gusto, pero después de haber concluido la clase tendremos 15 minutos para poder absolver algunas de sus consultas, ¿sí? La clase será transcrita a partir del día de hoy. Las clases van a pasarlas a sus cuadernos con su respectiva fecha, margen, normas que ya se ha dado inicio de año. Sí, vamos a copiar, no te preocupes, solamente vas a copiar la teoría. Si tú quisieras poner las imágenes, lo puedes hacer, ya que yo te voy a enviar la página donde está la clase y también las PPTs, ¿ya? De nuestra clase. Entonces, vas a tú transcribir a tu cuaderno con los títulos, los subtítulos y los temas, ¿ya? Y también no te olvides el cuestionario, como siempre lo has venido haciendo, vas a resolverlo en tu cuaderno. Puedes imprimirlo, puedes pasarlo a mano, no hay problema, no te preocupes. Vas a colocar la fecha, no te olvides, muy importante, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la clase el día de hoy. Ya el tema es ciclos biogeoquímicos. ¿Y por qué puse este mapa que es de la clase pasada? Porque seguimos viendo el tema en sí de ecología. Recuerda que ecología es la relación entre seres vivos y seres abióticos, el hábitat, el medio en el que vivimos. Hemos visto que los factores abióticos se le conoce como biotopo y a los factores bióticos como biocenosis. Pero nosotros seguimos enfocado en esto. La clase pasada vimos que el biotopo se dividía en suelo o litosfera. Hemos visto los horizontes, las capas del suelo. Hemos visto la hidrosfera también, el agua. Hemos visto la atmósfera, las capas que tiene la atmósfera. Hemos visto temperatura de acuerdo a nuestros organismos, si son poiquilotermos o miotermos. También hemos visto la luz y los beneficios que tienen para nuestro cuerpo. Y el día de hoy vamos a ver los ciclos biogeoquímicos. Este mapa conceptual sí debe estar bien hecho en tu cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Mira que hay una imagen de un ciclo biogeoquímico. Este es el ciclo del agua, ¿ya? Que le vamos a explicar el día de hoy. Antes de empezar con los ciclos biogeoquímicos, vamos a ver el día de hoy tres. El cuarto lo vamos a ver la próxima clase. El ciclo biogeoquímico dice, describe la distribución y transporte de los materiales, de las sustancias químicas, los cuales van a ayudar a transformar, ¿sí? Van a controlar la transformación de nuestro ambiente, ¿no? Tanto terrestre, acuático y atmosférico. Son muy importantes. Si yo describo biogeoquímicos, bio, vida, geotierra, químicos, sustancias químicas en la tierra que van a ayudar a generar la vida. Profesora, ¿nosotros podemos vivir sin sustancias químicas? No. Recuerda que en tu cuerpo hay muchas sustancias químicas, elementos químicos. Entonces, son muy importantes cómo es el manejo de estas sustancias químicas, no solamente por parte de nosotros como seres humanos, también de otros organismos como bacterias, hongos. Entonces, vamos a ver que existen sustancias químicas, ¿sí? Que van a ayudar a generar la vida en la Tierra. Entonces, vamos a ver, ¿sí, chicos? Los ciclos biogeoquímicos.
Estamos aquí observando el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno, de los cuales el día de hoy vamos a ver agua, nitrógeno y oxígeno. El carbono lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el primero, que es el ciclo del agua. Siempre hemos escuchado el ciclo del agua, el ciclo del agua, la gotita, sí. Muy bien. Entonces, el ciclo del agua es el proceso que sigue. Dice el agua al pasar de la Tierra, observa aquí, de la Tierra a la atmósfera. Y de nuevo va a la Tierra y de nuevo va a la atmósfera. Por medio de este ciclo se forman los diferentes cuerpos de agua que son los mares, los ríos, lagunas, charcos, etc. Pero este ciclo, como dicen, mira, nunca acaba. Es continuo, primero terrestre, luego atmosférico y así sucesivamente. Vamos a ver que este tiene procesos. Son 3 procesos que ocurren en el ciclo del agua. Recuérdalo bien porque en tu cuestionario tienes que desarrollarlo. Dice, primero, el sol, observa aquí, el sol calienta la superficie del suelo. Aquí está. De los cuerpos de agua, estamos hablando del mar. El agua se evapora, y eso lo hemos visto en los cambios químicos. Cuando se calienta el agua se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. Aquí observamos en la imagen, mira, se calienta, sube a la atmósfera. A este proceso en el cual el agua se calienta, ¿no? Y sube en forma de gas, ¿cómo se le llamaba? Evaporación. Del líquido se va calentando y sube en forma de gas. Evaporación, siguiendo la flechita que está aquí. Luego tenemos el segundo, donde el vapor de agua, observa que ha subido en forma gaseosa, dice, se enfría cuando sube a la atmósfera, y eso lo hemos visto en las capas de la atmósfera. Se enfría, ¿ya? Y pasa de gas, que estaba evaporándose, a líquido. A este proceso se le llama condensación. Cuando se forma, ¿no? Algo que está subiendo muy caliente, cuando se forma en la parte fría en forma de líquido, ¿sí? Gotas, vamos a ver, de agua. ¿Qué es lo que, saliendo un poquito del tema, recuerda que vimos en los cambios de la materia, cuando en una olla hervía agua y poníamos una tapa, y en la tapa que era fría, ¿qué se quedaba? Gotitas de agua. A ese proceso se le llamaba condensación. Lo mismo ocurre en el ciclo del agua, ¿no? Sube en forma de vapor, pero sube a la atmósfera, y al subir es frío, se transforma en pequeñas gotitas de agua, y a eso se le llama condensación. ¿Qué más? Vamos a ver que al condensarse aquí, observa, se forman las nubes, ¿no? Se forman las nubes. Cuando las nubes ya están grandecitas, hay mucha acumulación, ¿qué ocurre? Vamos a ver que las gotas de agua se van a unir, ¿ya? Y se tornan grandes y pesadas. Entonces va a caer a la tierra, ya sea lluvia, ya sea granizo, ya sea nieve, y a este proceso en el cual cae se le llama precipitación, que puede ser lluvia, granizo, nieve. Muy bien, nuevamente, ¿qué ocurre? Cayó, aquí como vemos, la precipitación, la lluvia va a los ríos, lagos, lagunas, todo al final termina desembocando ¿en dónde? En el mar. El mar se evapora, ¿no? Evaporación hemos visto, sube a la superficie que está fría, se condensa en forma de nubes, y luego con las nubes están muy cargadas, con gotas muy grandes, ocurre la precipitación. Y nuevamente, y es un ciclo, esto nunca acaba. Muy bien, hasta ahí es el ciclo del agua. Ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno. Si observamos aquí, vemos plantas, vemos animales, vemos la atmósfera y vemos a alguien muy importante que van a formar el papel más importante en el ciclo del nitrógeno, que vienen a ser las bacterias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver aquí, ya en el ciclo del nitrógeno, primero recordemos que en la composición del aire el 78% era de nitrógeno.
que lamentablemente no puede ser asimilado por la gran mayoría de los organismos, sino que hay otros desintegradores que más bien van a ayudar a formar compuestos como los nitratos, que vamos a ver el día de hoy. Para el ciclo del nitrógeno tiene procesos. Ya vamos a ver, acá hay tres: amonificación, nitrificación y desnitrificación. Para esto son muy importantes los descomponedores que son las bacterias y los hongos. Muy bien, empezamos. La etapa del ciclo de nitrógeno, ya en este caso la amonificación, consiste en la conversión de compuestos nitrogenados, ya de desechos de los seres vivos orgánicos en amoníaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La conversión de compuestos nitrogenados que podemos consumirlos en un alimento y que terminan siendo desechos de nosotros, ya sea en la orina o ya sea en el excremento de muchos animales, forma orgánico lo van transformando en amoníaco. Ese amoníaco es retenido en el suelo, ¿ya? Y en el suelo va a ocurrir la fijación de nitrógeno. ¿Qué ocurre en la fijación de nitrógeno? Consiste en la conversión del nitrógeno, acá está, el nitrógeno no anda solo, siempre es N2 porque es un gas, en amoníaco, dice, ya transforma el nitrógeno en amoníaco. Muy bien. A esta etapa intervienen las bacterias que están en el suelo y también en medios acuáticos. Vamos a ver, el nitrógeno que se supone que es gaseoso nitrógeno 2, cuando está en el suelo, ¿sí? Se separa, ya no va a ser nitrógeno 2, sino va a ser nitrógeno y nitrógeno. Ahora, al separarse, un nitrógeno se va a juntar ¿con quién? Con 3 átomos de hidrógeno. ¿Y qué me va a formar? Estamos diciendo amoníaco. Amoníaco que va a ser trabajado en la mayor parte por las bacterias. ¿Quién se encarga de fijar el nitrógeno y juntarlo con el hidrógeno? Las bacterias, las cianobacterias. En este caso, ya vamos a ver que las bacterias y cianobacterias se encargan de dar una enzima que se llama la enzima nitrogenasa. Acuérdate para tu cuestionario. La enzima nitrogenasa hace que el nitrógeno se separe en dos y un solo nitrógeno se junte con 3 átomos de hidrógeno para formar el amoníaco. Muy bien. Vamos a ver el otro proceso que es de nitrificación. ¿En qué consiste el proceso de nitrificación? Consiste en la oxidación del amoníaco. Ya una vez que las bacterias formaron el amoníaco, recuerda, con el nitrógeno que lo desdoblaron, este amoníaco se oxida y se transforma en nitritos, como vemos aquí, y luego en nitratos. Los nitritos lo transforman dos bacterias, que son los nitrosomas y nitrococcus, en nitrito, y en nitrobacter va a transformarlo en nitrato. Profesora, ¿y por qué tanto nitrito? Porque el nitrato es el más importante para llenar de alimento a las plantas. Plantas productoras que luego los consumidores lo adquirimos y nuevamente lo desechamos y nuevamente las bacterias van a fijarlo. Entonces, la nitrificación, recuerda que se oxida el amoníaco que hemos visto en la fijación, ya, y lo transformas en nitritos y nitratos. Ahora, una vez que ya está el nitrato, el que más nos interesa, con algunos pocos de amoníaco que quedó, en la asimilación, nitratos y amoníaco son absorbidos por las raíces de las plantas y son utilizadas para producir compuestos nitrogenados que se encuentran en los alimentos que van a consumir los animales, los consumidores. ¿Ya? Entonces, recuerda, mirando en la imagen aquí, en el caso del nitrógeno, primero, ¿no? Se fija, quedan los desechos, ya que eliminan los organismos, en este caso los consumidores, desechos. Luego esos desechos son absorbidos ¿por quién? Se fijan por las bacterias, y las bacterias ¿qué hacen? Desdoblan el nitrógeno
y le dan 3 átomos de hidrógeno para formar ¿qué cosa? Amoníaco. Una vez que ya se formó ese amoníaco, ¿qué queda? Viene la nitrificación, se oxida el amoníaco, se transforman los nitritos, luego los nitratos y nuevamente el nitrato se asimila por las plantas para dar el alimento y nuevamente los consumidores lo comen, desechamos y nuevamente la absorción y este es el ciclo del nitrógeno. Por ahí alternadamente hay otro pequeño paso que es la desnitrificación. Este proceso lo realizan solo las bacterias en ausencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces, este es un caso en donde lo hacen las bacterias en ausencia del oxígeno. Entonces, acá vemos un resumen acerca de lo que ocurrió. Primero, los animalitos eliminan su desecho, ¿no? Desecho que tiene compuestos nitrogenados orgánicos. Luego, esto en las bacterias, recuerda, con enzima, que hacen, lo transforma en amoníaco, el amoníaco, otras bacterias van a transformar en nitritos, luego en nitratos, los nitratos se absorben por las plantas se lo comen los organismos consumidores, nuevamente los desechos y así sucesivamente. Este es el ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora el ciclo del oxígeno, muy importante. Vemos el oxígeno en el CO2, importante para las plantas. Vemos el oxígeno en el agua, importante también para las plantas, para nosotros. Vemos también aquí un oxígeno 3, tiene que ver mucho en relación con el oxígeno 2, porque el oxígeno 2 es lo que respiramos y el oxígeno 3 es la que forma la capa de ozono. Vamos a ver que el oxígeno no solamente está en la atmósfera, también podemos encontrar en la litosfera y también en la hidrosfera. Muy bien. Vamos a ver en el ciclo del oxígeno, dice en la biosfera, es complejo, ya que se presenta en un gran número de formas, está combinado con muchos compuestos, oxidan también metales que hasta pueden encontrarse en el suelo, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el oxígeno 3. El oxígeno 3 es lo que nosotros conocemos como el ozono. Es lo que forma la capa de ozono. ¿Qué hace? Nos protege de las radiaciones que no ingresen directamente con nosotros, ¿no? Sino lleguen a la capa de ozono, a un efecto rebote y nos dé una temperatura estable, a lo que nosotros llamamos el efecto invernadero, ¿ya? Y pueda generar la vida en la Tierra. Entonces, el ozono es muy importante porque va a protegernos a nosotros, todos los organismos, de que la radiación no caiga directo en nuestros cuerpos. Muy bien. Vamos a ver también que el oxígeno libre, el que respiramos, el que ocupa un 21% en nuestra atmósfera, dice, y la hidrosfera se relaciona con la fotosíntesis. Recuerda lo siguiente, recuerda que las plantas no tienen eh, la función principal de darnos oxígeno y alimento. Pero para esto la plantita ya tuvo sales minerales, obtuvo el agua, obtuvo también el CO2 con su clorofila y con la ayuda de la luz que va a generar el proceso de fotosíntesis. ¿Y cuál es el producto de la fotosíntesis? Algo muy importante, que es el oxígeno O2, cómo lo respiramos y también los alimentos que son los carbohidratos, la glucosa, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo del oxígeno, recuerda, tenemos el ozono, que es el que protege de las radiaciones, y tenemos el oxígeno libre, que es lo que consumimos nosotros, que es el O2, mediante el proceso de fotosíntesis que hacen las plantas y también las bacterias. Algunas, no todas. Muy bien, chicos, ya habiendo acabado estos 3 ciclos, vamos a ver el cuestionario, ¿sí? Les he dado cuestionario con 5 preguntas, ¿ya? Este cuestionario también ve en el cuaderno. Y no te olvides, copiar la clase desde donde está la fecha, mapas conceptuales, títulos, subtítulos, y excepto las imágenes, ¿no? Eso sí, puedes obviarlo por esta vez si es que no tuvieras cómo imprimirlo o no pudieras dibujarlo. En el cuestionario dice, menciona los ciclos biogeoquímicos. Hemos visto 4, ya casi uno de más,
porque lo vamos a ver la siguiente clase, que sería el ciclo del dióxido de carbono. Ya, entonces, pero vas a llenar los cuatro, no te preocupes. Luego dice, escribe las cuatro etapas del ciclo del nitrógeno. Ahí están las cuatro etapas. Acuérdate, ¿no? Nitrificación, amonificación, fijación, listo, etcétera, etcétera. Entonces copias las etapas del nitrógeno. Luego vas a colocar verdadero o falso según corresponda. Recuerda el oxígeno, yo he puesto qué porcentaje también se encuentra en la atmósfera y es un tema que también se vio la semana pasada. Muy bien, vamos a continuar. También acá vas a completar los enunciados de acuerdo a las etapas del ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Lee bien qué etapa será aquí, aquí, aquí. Por eso te estoy poniendo según las etapas del ciclo del nitrógeno. Y finalmente acá me vas a completar los ciclos del agua. ¿Te acuerdas que tenían tres procesos? Evaporación, precipitación y condensación. Entonces vas a completar según correspondan los cuadros que están aquí. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Yo sé que es nuevo para ustedes este tema. En algunos casos, cuando hablamos del nitrógeno, nitritos, nitratos, sé que también es un poco complejo porque todavía no es algo que se lleva en primero, van a llevar orgánica más adelante y van a poder comprender la composición. Pero sí es importante que sepas que nuestro planeta, ¿sí? La Tierra, está formado indispensablemente por factores bióticos y abióticos, que si también sin estas sustancias químicas no habría vida, porque como estamos viendo no generaría alimento, no generaría oxígeno que necesitamos. Entonces es muy importante conocer, ¿sí? Muy bien, chicos, espero que la clase del día de hoy les haya agradado y hayan entendido. Cualquier cosa estoy para poder solucionar sus dudas, ¿sí? A cuidarse, a seguir las indicaciones, por favor. Quedar al presidente, no salir, el lavado de manos continuamente, ¿sí? Nos esperamos volver a ver a la sexta clase, ¿sí?